Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, y entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando a Cristo Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Así suenan los acordes del canto que simboliza la Navidad alrededor del mundo. Así más o menos sonaban en los cielos los acordes de los ángeles que decían: gloria a las alturas a Dios y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Anunciando la Navidad. ¿La Navidad? ¿La Navidad de quién? Nada menos que de Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. El acontecimiento más grande, maravilloso y excelso registrado en la historia, y que el profeta anunció casi 800 años antes, diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto se halla registrado en las Sagradas Escrituras, por lo que es sumamente preocupante ver cómo afamados predicadores de nivel mundial, incluso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tomando textos de enciclopedias de renombre, vienen pregonando que la Navidad es una fiesta pagana. En la Biblia, en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra salvación. Y en Mateo 5, 17 al 37 nos dice que la palabra de Dios permanecerá inalterable y vigente hasta el fin del tiempo. Lo que en palabras de Cristo claras nos está diciendo que todo fiel cristiano necesita creer y obedecer todo lo que las Escrituras dicen mientras vivamos en esta tierra. Entonces debemos preguntarnos: ¿por qué y para qué está registrada ahí el nacimiento de Cristo Jesús, a lo cual le conocemos como Navidad? Primeramente, analicemos las raíces de la palabra Navidad. La palabra Navidad o nativitas proviene del verbo naskor, que también significa nacer. En griego, la palabra es chistrogena, que literalmente significa nacimiento de Cristo. En alemán se dice Weihnachten, que significa noche sagrada. En francés la palabra es Noel. En italiano la palabra es Natal. En portugués la palabra es Natale. Y así, en los diferentes idiomas conlleva el mismo mensaje: nacimiento de Cristo. En segundo término, procuremos entender por qué tuvo que venir Cristo a este mundo y tener que nacer como nació. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Y también nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Todos por pecadores debemos morir, mas Dios en su infinito amor nos ofrece otra oportunidad y nos otorga su dádiva al venir como hijo a vivir entre nosotros para enseñarnos a tener una relación de dependencia divina para poder vencer al mundo y mediante la obra del Espíritu Santo poder alcanzar la imagen de Cristo, para ir a vivir en su presencia por la eternidad. Al saber esto, ¿no debiera llenar nuestros corazones de alegría, gozo y regocijo? Como vemos, la Navidad
nace en el corazón de Dios mismo. Es gracia divina para la humanidad caída. Si los ángeles del cielo celebraban con regocijo entonando alabanzas al Redentor del mundo, si la estrella de Belén que acompañaba por casi 2 años a los magos del oriente estaba conformada por ángeles de Dios que pletóricos de alegría alababan, y si los pastores de Belén también se regocijaban y alababan, entonces preguntémonos, ¿debemos hoy regocijarnos mostrando total alegría y acción de gracias por el nacimiento de nuestro Salvador y Redentor del mundo? Sin lugar a dudas, y porque está registrado en el sagrado registro, la Biblia, la respuesta es sí. Aun cuando no tenemos una fecha exacta sobre este trascendental hecho, y a pesar de que muchos de nosotros quienes nos confesamos ser seguidores de Cristo, afirmamos que no debemos celebrar Navidad porque es una fiesta pagana, no debemos hacer comentarios aventureros ni apresurados repitiendo lo que otros famosos predicadores dicen o lo que está escrito en las renombradas enciclopedias, sin antes no haber escudriñado las Sagradas Escrituras conforme se nos ordena y lograr obtener el mensaje que Dios tiene para la humanidad. Por la palabra de Dios acabamos de mostrar todo lo contrario. La Navidad no es pagana. La Navidad es divina porque nace en el corazón de Dios. La Navidad guarda un mensaje para cada uno de nosotros. Pero nunca debemos desestimar que nuestro terrible enemigo se opone a todo lo que Dios dice, como está registrado en 2 Tesalonicenses 2:4, y es Él quien trata de confundirnos. Analicemos la esencia de la Navidad. La Navidad tiene una parte clara y otra parte oscura. La parte divina es la parte clara. El corazón de la Navidad es la primera venida de Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Y el propósito que tuvo al venir es salvar a los pecadores y terminar con el pecado del mundo. Y el lado oscuro de la Navidad, el lado feo, es el pecado. Por eso Cristo fue manifestado para quitar el pecado del mundo, como está escrito en Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo del pecado. Razón por la que con mayor seguridad podemos afirmar, si no hubiera pecado no tendría que haber Navidad. No tendría que haber nacido Cristo entre nosotros. Entonces, ¿es la Navidad divina o pagana? Transliterando el pensamiento de un gran hombre, pero expresado en nuestro sencillo lenguaje, podemos definir: la parte más hermosa, maravillosa, excelsa y loable de la Navidad es el mal que vino a curar, el pecado que vino a combatir y el terrible enemigo que vino a destruir. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿tan terrible es el pecado para Dios que Él mismo se vio obligado a dejar toda su majestad, gloria, adoración y alabanza allá en los cielos para venir en la persona de su Hijo a vivir entre nosotros pecadores, enseñarnos cómo vivir en la presencia de Dios para alcanzar la vida eterna, y luego debió ser clavado en la cruz por nosotros? Si es así de terrible el pecado para Dios y aún mucho más para nosotros que somos engañados y vivimos apartados de Cristo y que no le damos cabida en nuestros corazones, aún en este tiempo en que casi todas las profecías bíblicas se han cumplido, no tenemos conciencia plena de lo terrible que es el pecado. El pecado arruina toda la vida. El pecado condena toda alma al infierno. Por el pecado existen las lágrimas y el dolor, las guerras, luchas, ansiedad, discordias, turbulencias, miedo, preocupación, enfermedad, hambre, terremotos, contaminación y muerte. El pecado estropea toda nuestra existencia. El pecado perturba y trastorna toda la relación entre el hombre y Dios y entre el hombre y la creación. Nadie escapa del pecado. Y todos los que mueren de parto, de enfermedad,
del corazón o de cáncer o de guerra, asesinato o accidentes o de vejez o de cualquier otra cosa. Todos están muriendo y todos están muriendo a causa del pecado. El pecado ha convertido la belleza en deformidad. El malvado más se preocupa de que su pecado sea encubierto que curado. Los hombres son más propensos a excusar su pecado que a examinarlo. Entonces, en esta época del año, en que los hombres prefieren cubrir sus pecados con toda falsa belleza de la Navidad, es apropiado que la cubierta sea arrancada, aunque sea por un momento breve, para revelar la fealdad que está detrás de toda la celebración pagana del nacimiento de nuestro Redentor. Si no hubiera pecado, no tendría que haber Navidad. No hubiese sido necesario el nacimiento de Cristo. No tendría razón su primera venida. No tuviera que haber sufrido, ni menos haber sido crucificado. No hubiera ascendido a los cielos con la bendita promesa de su segunda venida para llevarse a todos los que creen en él. Donde está presente la Navidad, también está presente el pecado. El maldito pecado que genera el caos cósmico. John Bunyan, autor de Pilgrim's Progress, dijo: el pecado es el desafío a la justicia de Dios. El pecado es la violación de la misericordia de Dios, es la burla de su paciencia, el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Pero más que eso, el pecado en términos simples queda definido en 1 de Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. El pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es impiedad y la impiedad es pecado. Es vivir como si no hubiera Dios y no hubiera ley, ni autoridad, ni norma como vive la gente hoy y siempre ha querido vivir. Es vivir más allá de los límites que Dios ha establecido, despreciando que Dios ha escrito su ley en las páginas de las Sagradas Escrituras y olvidando voluntariamente que la ley es santa, justa y buena. De una vez por todas debemos entender que su naturaleza es lo que contamina. No es solo una deserción, es decir, no solo es una rebelión. Es una contaminación, es una profanación. En 2 Corintios 7:1, Pablo lo llama inmundicia de la carne y del espíritu. En Levíticos 26:27, Dios nos habla de aquellos que eligen andar en oposición a mí. Es desafiar a Dios, es cerrar el puño y darle un golpe en la cara a Cristo. No importa qué homenaje quiera rendirle en Navidad. El pecado le da una bofetada en su cara. El pecado clava un clavo en sus manos. El pecado aplasta la corona de espinas sobre su cabeza. El pecado clava una lanza en su costado. El pecado le escupe. El pecado se burla de él. El pecado es una ingratitud tan grosera que busca destronar a aquel que nos dio todo lo que tenemos. El resultado final del pecado es que condena a la gente al infierno, como dice Apocalipsis 20. Al final, en el juicio del gran trono blanco, el Señor reunirá a todos los incrédulos y los arrojará al gran lago de fuego que arde para siempre, la muerte eterna. Y necesitamos saber esto, queridos amigos, que el infierno espera a la mayoría de las personas. Y esa es la fealdad del pecado en última instancia. ¡Qué cosa tan horrible! Por este motivo tuvo que venir Cristo a nacer entre nosotros. Pero Dios nuestro Padre en su palabra nos da la más grande esperanza. Dejando toda su gloria, adoración y alabanza allá en los cielos, se revistió de la humanidad y vino al mundo para salvarnos del pecado. Se humilló tanto que vino a nacer a un establo en el que el ambiente trascendía el olor de los animales. Vivió una vida tan sencilla y llena de necesidades que no tuvo dónde recostar su cabeza. Esto es Navidad. Esta es la razón de su venida. Es el motivo de la Navidad. Es la razón del nacimiento del Hijo de Dios. La Navidad es la puerta que abre
que abre el plan de redención. La Navidad es la primera venida de Cristo. Sin Navidad no hubiese tenido lugar el ministerio terrenal de Cristo, ni su padecimiento, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, ni menos su segunda venida. Esa es la parte divina de la Navidad. Y la parte pagana no está en el día en que se celebra la Navidad, toda vez que tiene que haber un día para regocijarnos y alabar con cánticos de acción de gracias como lo hicieron los ángeles del cielo, los reyes del oriente y los pastores de Belén. La parte pagana está en cómo la festejamos. Hemos aprendido todo lo que el mundo nos impone para nuestra complacencia y glorificación propia. Hemos aprendido a escondernos detrás del brío y la fantasía de la Navidad. Desde comienzo de mes para algunos, desde más antes para otros. Dinero, compra, ropa nueva, regalos, pavos, cena, panetones, Navidad, Papá Noel, renos, nieve. Tenemos de todo. Pero nada de eso constituye la paz hermosa y sublime de la Navidad. Nada de lo mencionado anteriormente guarda relación con su divino nacimiento. ¿Qué tiene que ver el pavo, el panetón, el licor, el arbolito de Navidad, el Papá Noel, las borracheras con el nacimiento de Cristo Jesús? Nada, absolutamente nada. En la forma en que celebramos la Navidad, ¿en esto tan miserable consistirá la paz que tanto ansiamos? ¿Eso nos permitirá estar en cuenta con el Señor? De esa manera alcanzaremos la vida eterna. ¿Qué lugar ocupa el dueño de la Navidad en nuestros corazones? ¿Qué significa que haya venido al mundo como el Hijo de Dios? Qué lamentable resulta no haber entendido la belleza del mensaje de la Navidad que Cristo vino al mundo para salvarnos a nosotros pecadores. Y que es la mayor demostración del amor de Dios hacia nosotros. Dejar todo en el cielo, despojarse de su gloria, prescindir de la alabanza de los coros celestiales y del reconocimiento del universo no caído para venir a salvarnos viviendo entre nosotros pecadores, enseñándonos cómo alcanzar la gloria de Dios. El pecado nos vuelve obstinados y nos destruye, nos impide venir a Cristo que vino a salvarnos. Y no importa lo que usted pueda pensar y los sentimientos que pueda tener y los pensamientos cálidos acerca de la Navidad, a menos que comprenda la fealdad de su propio pecado y abrace a Jesucristo, el único que por su nacimiento, muerte y resurrección puede salvarnos de ese pecado, usted no tiene ninguna conexión con la Navidad. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Simplemente por costumbre, porque lo hemos heredado por tradiciones humanas, porque los medios de comunicación nos bombardean en misericordia y continuamente con todo esto, e inconscientemente termina formando parte de nuestro ser y mecánicamente terminamos practicándolo. Y lo hacemos porque nuestra naturaleza pecaminosa le agrada hacerlo, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos revela contra Dios, quien en su infinito amor y sabiduría nos prohíbe todo lo que nos hace daño. Dios en su santa palabra nos dice que estamos viviendo los acontecimientos finales de la historia de esta tierra. Y más específicamente en el libro de Daniel y el Apocalipsis, nos señala que estamos viviendo el tiempo del juicio investigador. Por eso, mis amigos y hermanos, esta Navidad los insto a hacer un alto. Te ruego, detente con tu familia, tus hijos, tus seres amados y tus amigos, y ahí reunidos juntos mediten el gran significado que guarda el nacimiento, la venida del Hijo de Dios para cada uno de nosotros. Y el más importante mensaje de la Navidad de Cristo está registrado en Filipenses 2, 5, 8, en el que se lee: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. El apóstol Pablo muy sabiamente nos revela que la lección más sublime de la Navidad es la renuncia, el anonadamiento o kenosis del Hijo de Dios. El deseado de toda la gente en la página 32 nos dice: nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que adoraban por las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Y esa renuncia es la clave del verdadero discipulado con Cristo. Y los creyentes de todos los tiempos deberíamos contemplar el relato del nacimiento de Jesús con un espíritu de humildad y admiración. Cristo Jesús nos dijo: mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, 13 al 14. El día de Navidad es un precioso recordatorio del sacrificio hecho en favor del hombre. No debe ser dedicado a la gula y a la autocomplacencia, exaltándose así a la criatura por encima del Creador. Busquemos representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo como Él anduvo haciendo el bien. Que en nuestros principios de acciones se eleven por encima de las costumbres y modas del mundo. Cristo vino a nuestro mundo para elevar la mente de los hombres al nivel divino y para ponernos en simpatía con la mente de Dios. Nuestra salvación está en juego. El tiempo de gracia que Dios nos ha otorgado está por cerrarse. Estamos a un punto de inflexión tan álgido que debemos decidirnos por los intereses eternos o por la perdición eterna. Estamos en el umbral del cumplimiento de la última profecía de las Sagradas Escrituras, como es la inminente segunda venida de Cristo. Que esta Navidad sirva para que junto con los tuyos mediten en la trascendencia del nacimiento de Cristo Jesús, que Él nazca en cada corazón y seamos llenos de su amor, y hagamos de estos días propicio para servir a los más necesitados, mostrándoles el amor de Cristo por ellos. Mientras tomas tu sabia decisión, iluminado por la gracia y el poder del Espíritu Santo, me mantengo en constante oración por ti y tu hogar, pidiendo que el cielo abunde de bendiciones sobre cada uno de ustedes y que en esta Navidad empiecen a caminar los caminos del Señor, siendo estos los momentos propicios para mi familia y yo, desearles que tengan una feliz Navidad y un bendecido año 2025. Los abrazo con mi alma. Gracias. Amén.